Muy bien, gracias. Eh, Solo quiero decirles, nos van a poner mejores sillas. Está bueno, pues. Sí, ¿verdad, hermanos? Estos muchachos están en todo. Muy bien. Gracias. Usa este. Bueno, solo quiero, antes de que empecemos con las preguntas, decirles algo. El estudio de la profecía bíblica es muy complicado, hermanos. También quiero decirles de que si algo es difícil para el ser humano es recibir en algún grado un conocimiento y después tener que cambiarlo, es algo también muy complicado. Cuando nosotros hablamos acá en la iglesia, cuando nosotros hablamos de doctrina central, hablamos de doctrinas inamovibles, y cuando hablamos de doctrinas periféricas hablamos de doctrinas las cuales pueden tener diferencias de criterio. Y una de las doctrinas periféricas son así como puede ser la forma de alabanza, hay temas relacionados para nosotros como qué sé yo, mencionamos la vez pasada en enseñanza del velo, que dijimos de que tenía también sus particulares perspectivas dependiendo de la interpretación. En las doctrinas centrales no nos movemos y en las periféricas podemos tener diferencias. ¿Qué estamos haciendo? Escuchando a mi hermano Víctor y su tiempo de estudio en las perspectivas. Se quedó bien corto, hermano, bien corto. Usted no tiene idea cuánto hay que aprender, y usted se dio cuenta que incluso dio muchos, solo medio pincelazos de muchos de los temas. Así que en el nombre de Jesús vamos a proceder y vamos a tratar de que sean las preguntas y respuestas dentro de los 50 minutos que vamos a tener. Amén. Bienvenidos a los hermanos que están por la señal de internet, y gracias a los jóvenes que nos dieron este espacio. Amén. ¿Cuántos son jóvenes? Ahora levanten la mano los de jóvenes, a ver si es que vinieron, pero no se quedan descansando. Ahí están, están los de jóvenes, vaya pues. No sé, antes de hacer las preguntas, no sé si hermano Víctor quiere decir algo. Sí, Dios les bendiga, hermanos. Solo tal vez hacer dos connotaciones claras. Una es que yo sí creo, por supuesto que creo que existe un arrebatamiento. Por supuesto que creo eso, que quede muy claro eso. Lo único que no veo es un arrebatamiento separado de su segunda venida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo explica? Bueno, simplemente tenemos que entender que en un momento es el arrebatar de la iglesia, y luego Dios, el Señor Jesús, se mostrará a todos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Bueno, eso la Biblia no lo dice. Uno no puede decir lo que la Biblia no dice, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va a haber de diferencia? Habría que marcar algunos patrones, pero eso es uno. Yo sí creo que es un arrebatamiento. Lo que no creo es que sean dos sucesos separados. Y segundo, decirle, hermano, que yo creo completamente que la Biblia no tiene errores, pero explicar el proceso de traducción de la Biblia es casi una clase, diría yo, universitaria de una semana, para explicar cómo llegó el proceso de la traducción de las Biblias, que hay que bendecir, hermano, a todos aquellos que trabajaron en el tiempo de la Reforma, 1500, por la traducción de la Biblia. Se lo digo porque de repente alguien pueda creer que estamos nosotros en contra, hablando mal de los traductores. No, simplemente ellos no tuvieron a su alcance en su momento, no tuvieron a su alcance los manuscritos, porque andaban huyendo, porque los iban a matar. Lo que sucede es que hoy por hoy sí se podía hacer algo. Entonces los responsables son los que hoy tienen bajo su autoridad el hecho de poder hacer algo. Pero por favor, quiero que le quede muy claro eso. Son esas dos aclaraciones que quería hacer. Amén. Mire, las vamos a hacer de la siguiente manera. Ya tengo preguntas. Si usted tiene preguntas, los servidores tienen ahí lápices, y levante la mano los que tienen lápices. Y entonces, si usted hace una pregunta, los servidores tráigansela a hermano Josué cuando él tenga 5 o 6, porque si vienen directamente conmigo, el hermano cuando esté exponiendo puede distraerse un poco. Entonces se las dan a Josué, cuando él tenga 4 o 5 me las va a pasar. Amén.
Entonces, bueno, vamos a empezar. Miren, lo de la traducción, solo lo de la traducción es ya una historia, hermanos. Pero bueno, yo le había dicho, voy a resumir varias preguntas que ya tengo aquí en una. O tal vez te las voy a mencionar solo para que... Tengo, por ejemplo, dice, significado de jubileo en el Evangelio. Que se sigue celebrando el jubileo hoy en día por el pueblo judío. ¿Qué puede decir del jubileo? Como era patrón, ¿verdad? Bueno, démoslo del jubileo y voy a seguir con las demás. Bueno, hermanos, miren, Dios establece principios, leyes universales, leyes generacionales. Las leyes generacionales o leyes universales, perdón, son inamovibles. Una ley universal es la ley del amor. Una ley universal es el temor a Dios. Una ley universal es honrar al padre y a la madre. Son leyes universales. Pero hay leyes que son de épocas. Por ejemplo, el jubileo es una forma específica, un modelo, no es una moda. Ahora, se lo estableció como un estatuto a Israel, pero no lo estableció como un estatuto a la iglesia. Sin embargo, le vuelvo a repetir, es un modelo. Por ejemplo, usted sabe que usted como la mujer como tal tiene modelos inquebrantables en cualquier parte del mundo, independientemente de la cultura. Pero cada mujer también establece sus propias modas independientemente del modelo que ella tiene tabulado en su ser. Entonces el jubileo es un periodo donde Dios estableció que el pueblo de Israel debería de reposar cada 7 días, y luego también estableció que al séptimo mes se iba a finalizar el ciclo de las fiestas, y luego estableció que cada 7 años sería un año sabático donde, por ejemplo, la tierra no se sembraría para que la tierra descansara, y luego estableció que después de cada año sabático, que se conoce como el año Shemitah, iban a pasar 7 años sabáticos o 7 años Shemitah, y al llegar a los 49, 7, entonces el próximo año, que es el 50, iba a ser el año del jubileo. Eso lo estableció Dios. Fue Dios el que le enseñó a Moisés que de esa manera iba a trabajar ese pueblo de Israel. Lo impresionante de todo eso, entonces el jubileo era, como lo dije al principio, era un año donde venía liberación para el pueblo de Israel de sus deudas, de su esclavitud. Y no solo eso, porque no solo era dentro del pueblo de Israel. Lo impresionante de todo esto es que Dios ha usado los jubileos como un reloj profético. Esa es la palabra, donde Él ha liberado. Por ejemplo, en un jubileo liberó a Jerusalén. En un jubileo liberó a todo Israel y Jerusalén del poder musulmán. En un jubileo el Señor Jesucristo se presentó en su ministerio terrenal. Empezamos a ver entonces eso en los jubileos. Así que el jubileo es un reloj. Más que solo una fiesta, es un reloj profético que Dios empieza a utilizar para marcar específicamente lo que Él dice, liberación, en este caso, para su pueblo. Desde el punto profético, nosotros tenemos entonces que atender al jubileo, porque le estoy diciendo en la aplicación religiosa y práctica del jubileo. Un año completamente de libertad, de liberación, de restitución, pero que también al mismo tiempo se convirtió cada 50 años en un reloj que estaba marcando épocas. Nosotros, ya lo vieron ustedes, cada 40 jubileos, 30 jubileos después de que el pueblo sale de Éxodo, Jesús empieza su ministerio, etc. Este tipo de cosas son importantes entenderlas. No sé en este sentido, porque la pregunta no es verbal, saber hasta dónde quiere saber el hermano del jubileo, porque habría muchas cosas que decir, pero a grandes rasgos le comento el aspecto religioso y le comento el aspecto profético, porque le vuelvo a repetir que Dios ha hecho muchas cosas a través de los jubileos. Mire, esto es como Noé. Por ejemplo, yo lo he mencionado, en Noé
está tabulado mucho el 2. Constantemente el 2 está, 2 aves. Y cuando uno, por ejemplo, mira la paloma, uno se da cuenta que la paloma sale 3 veces, la tercera ya no regresa. Y la paloma, usted sabe que representa al Espíritu Santo. Pero cuando usted va a la Biblia, mire qué tremendo. Esto es un patrón profético, no un ciclo profético, sino un patrón. Cuando usted va a la Biblia, el Espíritu Santo desciende en el Jordán sobre el Señor Jesús, primera vez que sale. Luego el Espíritu Santo desciende sobre los 120, segunda vez que sale esa paloma. Y la última vez que la paloma va a salir y va a venir es cuando se cumpla la última parte de Joel: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces estaba tabulado en la salida de la paloma, eso que le estoy diciendo. Doy esto de ejemplo para que usted vea ese patrón profético que se da. Así que el jubileo pues es un ciclo, es un reloj profético donde también tiene una aplicación práctica que ya se la mencioné, y ese manejo de como reloj profético. Amén. Amén. Solo yo le sugiero, hermano, se lo pudiéramos dar, pero vaya y busque el jubileo en la Biblia. Ahí aparece, está establecido bien claramente. Levíticos 23 puede ser uno. 23, y usted va a ver de que el año del jubileo era un año con características gloriosas para el pueblo. ¿Por qué digo gloriosas? Porque en el jubileo se declaraba libertad de los que habían sido esclavos. En el jubileo se perdonaban las deudas. Imagínense, en el jubileo, si alguien había perdido por deudas o familiarmente sus propiedades, les eran devueltas. Entonces, y en el jubileo, ¿sabe usted de que una de las características principales era que sonaba largamente la trompeta de shofar? Y según los patrones proféticos del jubileo que mi hermano describió en la mañana, que los describió muy rápido, hermano, siempre han pasado eventos, por ese patrón profético, eventos trascendentales para el pueblo y para el mundo, para el pueblo de Israel y para el mundo, en un año de jubileo. Ahora, los años de jubileo son cada 50 años, o sea que aquí hay algunos que en sus vidas nunca ha pasado un jubileo de Israel en sus vidas. ¿Cuántos tienen menos de 49 años para abajo? Estamos casi empatados, miren. Yo sí, yo creo que ya pasé. No, yo tampoco. Ay, no, ya. En sí, ¿saben una cosa? El próximo jubileo es en el año 2017. Y para que se quede picado por lo que el hermano enseñaba, ese año es en el cual hay una conjunción estelar, donde ese año hay señales en el cielo también. Y ese año cierra las tétradas lunares. No, tierra en 2016, ¿va? Pero este año, y que precedían a situaciones. El año 2017, exacto, es un jubileo y es un año shemita también. Bueno, entonces no se puede explicar todo, pero para quien preguntó del jubileo, ahí más o menos está la información. Bueno, vamos a la siguiente pregunta, hermano Víctor. Bueno, aquí dice si tiene literatura del estudio. Sí, tiene. Ahí vamos a dar donde la puede encontrar. Dice: las 2 bestias que salieron del mar, ¿aún están en el mar o en dónde están? Bueno, no salieron 2 bestias del mar, salieron 4 bestias. Una en Apocalipsis 11 salió una bestia del abismo. Salió una bestia, bajó una bestia del cielo en Apocalipsis 12, que es el diablo. Subió una bestia de la tierra, la primera bestia en Apocalipsis 13, y la segunda bestia donde hablamos del código 666 subió del mar. Es decir, son 4 bestias: una del abismo, otra del cielo, otra de la tierra y otra del mar. Ese es un tema, hermano. La verdad es que, pero solo lo aclaro. Yo analicé el código, la última bestia es la que nosotros conocemos como el anticristo, ¿verdad? Y que anticristo es una palabra compuesta que es anti, que se puede traducir como contra Cristo o en vez de Cristo. Pero que yo aclaro esto: jamás la palabra anticristo
es en vez de Cristo, en el sentido que Él quiera decir yo soy Cristo. No, al contrario. El anticristo es un ser que va a tratar de difamar o de desacreditar al Mesías. Yo le decía a los hermanos sobre mesa, es importante entender esto, hermanos, por lo que están diciendo de las bestias. Es importante que la iglesia sea adoctrinada como tal, ¿verdad? En la Biblia hay 7 señales que son las 7 señales del Mesías. Nadie puede caminar sobre el mar porque era una señal, sobre el agua porque era una señal del Señor Jesucristo. Es decir, ¿por qué menciono esto? Por el anticristo. El anticristo es una palabra que significa en contra o en vez de Cristo, pero no en vez en el sentido de que yo también soy el Cristo, sino decir yo sí soy el Mesías, o yo sí soy el que ustedes esperan. Amén. Amén. Bueno, espero que vean claro. Miren, esta pregunta, todas están muy buenas. Vamos a tratar de darle lectura a todas. Esta es muy importante y póngale atención, porque ellos pasó en la mente del que las preguntó, pero tal vez pasó en la mente de algunos. Y tal vez esto va a dar tiempo a que mi hermano explique algo que yo también le preguntaba. Que no es que no lo supiera, sino que no tenemos la información completa. Hermano Víctor, ¿por qué hay errores si fue inspirada la palabra por el Espíritu Santo? Amén. No hay errores en la inspiración. La Biblia fue inspirada en 3 idiomas, que uno es el hebreo, el otro es el arameo. Por ejemplo, parte del libro de Job fue escrito en arameo, algunos capítulos de Daniel fueron escritos en arameo. Y el Nuevo Testamento fue inspirado en griego. Jesús hablaba arameo, leía el hebreo bíblico y lo muy menos, no estoy muy seguro de esta información, lo muy menos se entendía o hablaba el griego, aunque la Biblia nos cuenta que obviamente él leyó los rollos de Isaías, él tenía que leer hebreo, le llamo hebreo bíblico porque el hebreo que hoy se habla en Israel no es el hebreo bíblico, es el hebreo moderno. Por ejemplo, cuando usted lee Hechos, dice que Pablo, cuando cayó a toda la multitud, les habló en hebreo. Y eso está mal traducido, porque él no les habló en hebreo bíblico, porque el pueblo de Israel había perdido el hebreo bíblico. Él les habló en arameo. ¿Cómo perdieron los judíos el hebreo bíblico? Lo perdieron cuando fueron llevados por Babilonia, sacados de Jerusalén, y ya habían sido sacados las 10 tribus como 160 años antes, y los habían llevado a todo el imperio asiria. Aquel pueblo perdió su idioma original, el hebreo. Entonces empezaron a hablar el arameo, aprendieron el arameo. De hecho, los rabinos tenían que traducir los manuscritos en hebreo al arameo para que el pueblo pudiera leer, en este caso, los 5 libros del Pentateuco. Entonces no hay errores, por favor comprendan, no hay errores en la inspiración de Dios. Hay errores cuando se empieza a traducir. Por ejemplo, cuando las Biblias en español, son muy pocas las Biblias que están traducidas desde los originales. Hoy ya se puede hacer porque hay acceso a esos manuscritos. Pero escuche algo: si nosotros vamos a suponer que cada uno de los que están aquí pudiéramos poner $1 millón y juntáramos $100 millones y dijéramos hagamos una traducción de la Biblia de hebreo, arameo o griego, paguémosles a eruditos, no es suficiente, porque lo muy menos la sociedad bíblica no va a dar permiso, y como no da permiso no lo podemos hacer. Así de sencillo. No se puede hacer solo con dinero, porque quien tiene los derechos en la iglesia evangélica para traducir la Biblia de los originales es la sociedad bíblica. Entonces no hay errores en los originales, en la inspiración. Los errores, por ejemplo, los errores que hay en los manuscritos en griego, porque hay errores en los manuscritos en griego, son estos. Los primeros 4 años, de los primeros 4 siglos de la iglesia, todos los manuscritos estaban escritos en mayúsculas porque no existían las minúsculas. Pero en el año 500, del año 360, 70, no recuerdo la fecha, Constantino llegó a ser el líder del Imperio Romano, y él empezó a unir la iglesia con el Estado. Usted sabe, eso es historia. Pero en el año 536 se establece el poder de la iglesia católica sobre el imperio o el ex imperio romano.
A partir de entonces ellos toman control de los manuscritos y en el año 7, cuando se inventa las minúsculas, siempre se tienen que estar copiando los manuscritos porque se van deteriorando. Siguen copiando los manuscritos, solo que ahora los copian en minúsculas y mayúsculas. Ya sabe usted, solo los nombres propios, qué sé yo, después de punto, etcétera. Eso hace, ahí empiezan los errores en el copiar. Mire, cuando se copiaba un manuscrito, si algo salía mal, eso se llama dictografía. Los judíos, cuando un manuscrito cometía un escriba un error, una dictografía, guardaban los manuscritos y no los tiraban, sino que los guardaban porque ahí estaba escrito el nombre de Dios y ellos no podían tirar un manuscrito donde estuviera el nombre de Dios. Entonces esto es, como dijo el hermano, es una clase de historia de cómo llegó la Biblia a nuestra época. Yo vuelvo a aclarar, no hay errores en los manuscritos del griego, hebreo y arameo. En la inspiración no hay errores. Donde hay errores es en la traducción, pero la Biblia en español no es que ningún líder haya a propósito querido poner esto. Sin embargo, sí hay en la historia, sobre todo los teólogos católicos, que sí le agregaron en griego, en los manuscritos en griego, sí le agregaron al Nuevo Testamento. Un ejemplo rápido: Jesús le preguntaron a sus discípulos, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos liberar a este muchacho? Y Jesús les contestó, por vuestra poca fe. Es lo primero que los dice. Pero a continuación, ¿se recuerda usted ese pasaje? Sí, se recuerda. Pero a continuación les dice, porque este género solo sale con ayuno y oración. Entonces le digo yo, antes de que revisemos los manuscritos, bueno, ¿ese género sale con fe o sale con oración y ayuno? Cuando ese pasaje se lleva a los primeros 400 años de los manuscritos, no aparece la respuesta con oración y ayuno. Solo llega hasta donde dice, este género vosotros no pudiste por vuestra poca fe. Y ahí es donde le dice, porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, entonces le dirías a este monte que se mueva de un lado a otro, o que sea echado a la mar. Exactamente, ahí no un error, sino que a propósito alguien, Anselmo se llama uno de los que lo hizo, le agregó a los manuscritos en griego. ¿Sí me he explicado, hermano? Amén. Pero le vuelvo a repetir que esa es una clase de historia. Bueno, vamos a ir rápido porque son varias preguntas, vamos a tratar de cubrirlas todas. Amén. Dice acá, pastor, mi pregunta es si puede introducirse un chip en la piel, puede ser una marca, pues en otros países ya lo están utilizando. Creo que es sobre tu tema de la marca de la bestia. Sí, o sea, yo no estoy en contra de que el chip pueda ser utilizado como un control total. Por supuesto que va a ser. Yo los quiero llevar a que hay más que un chip. Yo quiero mostrarles lo que la Biblia nos está enseñando, que esto no pasa por Estados Unidos ni por el pensamiento europeo, sino que esto va más allá, llega al mundo musulmán, sobre todo al Islam. A mí lo que más me preocupa, hermano, es el Islam. En Estados Unidos hay estadísticas que si un niño de 7 años, un niño musulmán de 7 años, dice, puede convencer a un cristiano de 18 que se salga del cristianismo. En Estados Unidos. Aquí no sé. Entonces lo que me preocupa es el Islam, porque la Biblia dice que muchos serán engañados. A mí, sinceramente, perdone, el que llegó a ponerse, llegó a adorar al anticristo en su sistema, ya que le pongan un chip no hace la diferencia. Mire, es muy fácil que le pongan a usted un chip o a mí. Simplemente su esposa, si no está de acuerdo con usted, le da un somnífero, mientras se duerme se lo ponen y entonces ya está marcado. No es así de fácil, porque aunque le ponga y usted no adora ese sistema, no lo marcaron. Esto es marcado de otra manera. No sé si es una marca tanto en lo espiritual como en la convicción de que usted cree en ese sistema. Porque qué fácil sería agarrarlo y obligarlo, ¿no le parece? Usted a su niño, los padres a sus niños van a decir pónganselo, pero ellos son inocentes de que se lo pongan. Entonces si el 666 fuera solo un chip, qué fácil sería. Esto es más que un chip. A eso quiero llegar. ¿Sí me explico, amados hermanos? Amén. Entonces no estoy desechando el chip, pero si se lo ponen, ahí le encargo. Solo para agregar algo de lo que hemos platicado con hermano Víctor, lo que sucede es de que la marca en la frente puede estar hablando precisamente
de una transformación de pensamiento. O sea, y eso sí es una marca. El que no piense como ellos, por ejemplo, ¿y por qué decimos el Islam? Porque usted mira de que los que ahorita con lo que está sucediendo con los de ISIS, ¿cuántos han visto las noticias de lo que está sucediendo con ISIS? Y ¿qué les hacen a los que no creen como ellos? Los decapitan. ¿Cómo van a saber quiénes creen como ellos o quiénes no creen? Por una profesión de fe. ¿Y cómo va a ser la profesión de fe? No va a ser engaño. Si los cambian de mente y la mano, hermano, entonces, de actuar, posiblemente. Entonces, sobre eso hay mucho más, ¿verdad? Pero tal vez está más relacionado con una situación que no tenga que ver con algo tan evidente, ¿va? Porque ninguno de aquí se va a dejar poner una marca, ¿va? Se va a dejar poner una marca. Pero ¿quién quita de que si algo llegue a cambiar de su forma de pensar? No lo sabemos. Bueno, siguiente pregunta, hermano Víctor. Vamos a tratar de utilizar las preguntas que sean más orientadas a los temas que fueron dados hoy. Hermano Víctor, ¿por qué el 666 y no otro número? ¿Y por qué el libro de Enoc no está dentro del canon bíblico? Tal vez pueda responderla rápidamente, ¿verdad? Bueno, no sé si el que me pregunta por qué el 666 y no otro número no vino al tema que yo di en la mañana. Al final no aparece en los originales 666. Esa es una interpretación. La verdad, la profecía dice una Ji, una Shi y una Sigma. Es decir, eso es el original. El original no dice 666. El valor numérico de esa letra sí es 666. Incluso no tendríamos que sumarlo. Podría ser un 600, un 60 y un 6. Esa es otra forma también de interpretar. Porque nosotros lo sumamos, pero podría ser así corrido: 666 60 6. Esa también podría ser. Pero en el original lo que aparece son 3 letras: la Ji, la Shi y la Sigma. Ahí está la respuesta. Y la otra pregunta fue de que por qué el canon, el libro de Enoc. Bueno, ahí ya nos metemos. Sinceramente, hermano, yo creo que esto es algo sobrenatural ya de Dios. Yo creo que sobrenaturalmente Dios guió al mundo, no al mundo, guió a los que escogió para escoger el Antiguo Testamento. Pero algo lindo en esto es que el Señor Jesús dijo: la ley, los salmos y los profetas hablaron de mí. Si yo le hubiera dicho la ley, porque ahí ya estaba el género apocalíptico, si le hubiera dicho la ley, los salmos y los profetas y el género apocalíptico habla de mí, entonces hubieran introducido también, o tendríamos base para decir hay que meter a Enoc a los libros, porque no es uno, son varios. Así que yo creo que eso está altamente demostrado que los 66 libros de la Biblia pues son los que Dios escogió. De hecho, hay una controversia. Mira, después de lo que hoy estamos hablando, cuando usted vea Discovery y mira que los científicos y los arqueólogos y los supuestamente sabios empiezan a decir que la elección de los evangelios sinópticos fue decisión de hombre, usted va a tener las herramientas necesarias para saber que no es así. Porque tanto los académicos como los lingüistas como los eruditos muestran claramente, nos muestra la historia que los padres de la iglesia confirmaron que esos libros que aparecen en el Nuevo y el Antiguo Testamento eran los que el Señor había guiado a hacer. Así que debemos estar tranquilos por eso. Amén. 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 Bueno, vamos siempre con las preguntas relacionadas con el tema final. Solo quiero refrendar que la explicación de hoy en la mañana del código de la bestia es de que cuando dice el que entienda, interprete el número de la bestia, que es 666, no era 666, sino eran 3 letras.
pero que a esas 3 letras, no sé, en algo que el hermano ha estudiado, que se llama gematría, se les asigna un valor numérico. Entonces ellos, en lugar de poner las 3 letras, pusieron el valor numérico de las letras y ni siquiera lo pusieron, sino la sumaron de una vez. Así es. La interpretaron. La interpretaron y dijeron, ¿para qué vamos a poner estas 3 letras? Pongamos los valores numéricos. ¿Y para qué vamos a poner 6, 60 y 600? Mejor sumémoslos. Y salió 666. Increíble, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Muy bien. Tal vez ahorita que hablabas me recordaba de algo que no les expliqué. El idioma griego antiguo, o griego rabínico, como se le llama al griego de la Biblia, y el hebreo bíblico no tienen número, sino que las letras tienen un valor asignado. En el hebreo es en orden, el valor asignado. Mire, hay cosas que a nosotros, me decía el hermano, su pastor, que otra cosa no mencioné. Por ejemplo, el latín, que es el imperio romano, bajo el cual se reveló el libro de Apocalipsis. El latín solo utiliza 5, creo, o 6 letras para hablar de números, porque también es un idioma que no tiene el número, sino que las letras tienen un valor asignado. Lo impresionante de las 6 letras, creo que son del latín, es que la suma de ellas da 666. Búsquelo usted, véalo, que así es. Es impresionante. Usted sabe que, por ejemplo, que el imperio romano pisoteó 666 años a Jerusalén. Usted sabe que el imperio asirio duró bueno, mejor no voy a mencionar ese dato porque no me gusta mencionar datos que no me recuerdo exactamente si es el imperio asirio o griego. Pero bueno, el punto es que las letras en hebreo y en griego tienen un valor numérico, no hay número. Eso quería recalcar. Bueno, pasamos a la siguiente. Mira, a esta pongan la atención porque alguien que yo creo parte de la explicación del tema, pues le queda una duda. Y solo voy a preguntar, ¿cuántos han leído sobre la estatua de Nabucodonosor en el libro de Daniel? ¿Cuántos han leído? ¿Sí han leído? Muy bien. Pues la pregunta es, ¿podría explicar los diferentes reinos que se representan en las partes de la estatua del sueño del rey Nabucodonosor? Tal vez creo que la están preguntando porque estamos con que va a ser, pero creo que en la explicación se dijo cuáles eran esos reinos. Va a tener que ser un poquito rápida porque sé que es una... Sí, miren, hermanos, yo sugeriría, yo creo que para dar una respuesta muy rápida, creo que no vamos a responderles. La verdad es que este es un estudio de la estatua de Nabucodonosor muy hermoso y muy esencial para el entendimiento de la profecía. Yo sugeriría que mejor ustedes de repente, yo puedo dejarles mi página de internet y ustedes accesar a ella y bajar el tema, que es de 10 hojas de la estatua de Nabucodonosor, y ahí explico detalladamente, por ejemplo, qué países de hoy conformaban el imperio de Babilonia, el imperio de Grecia, el imperio de Persa, quiénes son, porque la verdad, hermanos, es que ustedes y yo nos hemos dado cuenta hoy que un seminario profético un día no es suficiente. Así que dar una respuesta no creo que sería correcto darles una respuesta, responder a eso, porque sí necesitaría fácil unos 5 minutos para explicarse. Sí, unos 5 días dirían, porque lo que sucede es que el estudio, pues uno podría decir la cabeza de oro es esto, ya, el pecho de plata es esto, y los brazos, pero realmente para explicar qué reinos son se necesita demostrarlo con la Biblia. Y no solo eso, se necesita ubicar el reino geográfico que eran cuando la Biblia estaba siendo escrita. Entonces sí creo que vamos por ahí. Tengo yo también el tema para que lo podamos ver y descargar. Geografía, arqueología, etcétera, una comparación o un paralelismo entre los mapas de ese tiempo con los mapas de ahora, que están hechos, pero es hermoso, pero mucho tiempo. Bueno, esta pregunta creo que ya hablamos de ella, pero es un poco directa. ¿Va? Hermano, bendiciones. ¿La venida del Señor Jesucristo entonces podría ser en una fiesta del jubileo? Yo creo que la venida del Señor Jesucristo, y eso sí lo digo con toda propiedad, yo sí creo que la venida del Señor Jesucristo
es en una de las fiestas que Dios estableció. Jesús fue concebido en la fiesta de la Hanukkah, que se da en el mes de diciembre. Jesús nació en la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre. Jesús se presentó públicamente a los 12 años en la fiesta de la Pascua. Jesús, amado hermano, hizo muchas de sus señales en fiestas bíblicas. Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Jesús pasó en la tumba en el primer día de la fiesta de los panes, siendo Él el pan sin pecado, sin levadura. Jesús resucitó en la fiesta de las primicias. Jesús ascendió al cielo 40 días en el segundo mes del calendario hebreo llamado Iyar, en el mismo mes en que entró Noé al arca y salió Noé del arca. Y 10 días después de que había ascendido, Dios envió, o Jesús envió, el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. ¿Qué fiesta queda por cumplir? La fiesta de las trompetas. Y 10 días después, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. ¿Será ese el patrón entre el arrebatamiento? Pregunto, ya que usted me ha preguntado a mí, ahora le pregunto yo a usted. ¿Será ese el patrón entre el arrebatamiento y su segunda venida? Entonces, para mí el Señor Jesús, en ese reloj profético del Moed, los Moedín de Dios, es muy probable que no es probable, le falte el cumplimiento de la fiesta del Rosh Hashanah, de la fiesta de las trompetas. Y yo sí creo que va a ser, porque es en el día y la hora que nadie sabe. Amén. ¿Sí me explico, hermano? Amén. De repente cada pregunta Bueno, agrego más y de repente hay más. muchas preguntas, pero mejor voy a tratar de reducir a lo que se expuso, porque son dudas de lo que se expuso, tal vez no de lo que pudiera seguirse exponiendo, ¿verdad? Amén. Esta está relacionada, yo la voy a ampliar más. Según los patrones proféticos de 70 y de 40, ¿va a pasar algo en el 2017? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no en el 2017. Yo creo que volviendo al concepto de tiempo, yo creo que nos debemos de olvidar un poco de 2017. Debemos de tomar en cuenta más épocas, por ejemplo, periodos. Yo creo que el 2015 está marcando una época profética impresionante. 2015, 2016, 2017. Este año, en unas cuantas semanas, vemos la tercera luna de sangre, y luego vamos a ver también dos eclipses solares. Uno en el primero de Nisan, que es cuando inicia el calendario hebreo. Luego veremos otro eclipse de luna, y las dos en fiestas bíblicas, fiesta de la Pascua, fiesta de los tabernáculos, y veremos un eclipse lunar, perdón, un eclipse solar en la fiesta del Rosh Hashanah. Jesús dijo, hermano, que cuando la luna se convirtiera en sangre, entonces aparecería la señal del Hijo del Hombre. Entonces yo sí creo que nosotros debemos de saber que no en 2017, no se concentre solo en el 2017, vea el tiempo en función de esto, porque yo le mostré, por ejemplo, yo le hablo de los jubileos, pero tendríamos que hablar de muchas otras cosas también en ello. Los jubileos son un reloj profético, pero yo creo que empiece mejor a observar desde este año. Observe y actúe, ¿verdad? No solo observe. 15, 16, 17, porque 2015 para nosotros, 2014 y 2015 es un año dentro del tiempo hebreo, pero tampoco vamos a regirnos solo por el tiempo hebreo. Yo no estoy tanto empujando a que veamos los años como tal, sino que veamos como ciclos, como lo está viendo la Biblia. A eso le doy años porque están concatenados dentro de eso. Amén. Yo quiero decir lo siguiente, no entiendo la exposición de mi hermano. No se está fechando, para que nadie vaya a salir diciendo aquí de que se dijo, mire, ahí están diciendo los de Fuerte Ciudad ahora que pusieron un rótulo de que el Señor viene en 2 años. No estamos fechando. O sea, el hermano está fechando. Simplemente hay varias señales
con base bíblica que están confluyendo en estos tiempos. Solo agregar lo que estás diciendo. Los sabios de Babilonia siguieron la estrella, pero ellos no sabían cuándo iba a parar. Y se calcula que cuando ellos llegaron a donde estaba Jesús, Jesús tenía 2 años. Eso se calcula. Cuando nosotros lo leemos, creemos que tenía 1 semana. Se calcula que tenía. Por eso es que Herodes mandó a matar a los niños de 0 a 2 años, porque no sabían exactamente cuánto tenían. Entonces no se puede ver, la Biblia no nos da, por lo menos hasta el momento, yo en mi poco entendimiento no logro ver que Dios nos dé fechas específicas. Y eso para respaldar que sí, claro, para mí es una irresponsabilidad fechar. Pero sí podemos decir, como dijo Moisés: Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que venga sabiduría a nosotros. Amén. Amén. Miren, todo esto es importante porque son una serie de señales que establecen un evento que todos estamos esperando. Entonces no va a ser una sola posiblemente, sino el Señor habrá dejado en su soberanía diría yo, las claves necesarias para que un pueblo con entendimiento y dedicado sepa del tiempo de su venida. Un día de estos yo le voy a dar la enseñanza de los errores escatológicos de la primera venida, para que usted se dé cuenta otra vez de que la gente de Israel sí esperaba a Jesús, pero estaba equivocada como lo estaba esperando. Estaban esperando al Mesías, no a Jesús, pero sus errores de interpretación los llevaron a quedarse ciegos para ver al Mesías. Amén. Bueno, pregunta siempre sobre lo mismo: ¿cómo se interpreta el jubileo para la iglesia de Cristo? Yo creo que la pregunta es si el jubileo se aplica solo a Israel o para la iglesia de Cristo tiene algún significado. Vuelvo al punto, tenemos que entender que Dios tiene relojes que a nosotros, Pablo lo dijo. Miren, la respuesta es clara. Pablo dijo: todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es una sombra para nosotros. No se trata de que usted celebre el jubileo, se trata de que usted lo siga. ¿Sí me explico? Lo siga en el aspecto profético. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cuándo es el próximo? Claro, difícilmente nosotros podamos ver 2 jubileos, porque para ver 2 jubileos tendríamos que vivir 100 años. Es posible, pero ya 3 no me ve. Normalmente veríamos 1. Así que el jubileo, y tampoco está pecando si un día va a haber una fiesta de las trompetas, ¿verdad? Pero ya si usted le dice: pastor, ¿cuándo vamos a celebrar la fiesta de las trompetas aquí? Ya es otra cosa, ¿verdad? Así que yo creo que el jubileo debe servir para nosotros. Las fiestas, los jubileos, los días de reposo tienen 3 aplicaciones: la aplicación literal, la aplicación práctica, y literal es agrícola, la aplicación religiosa, y la aplicación, hermano, para la iglesia, es decir, espiritual, aquella que nosotros podemos entender que en este caso es como un reloj profético o como una sombra para nosotros. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua nos dejó algo hermoso: la Santa Cena. Amén. La fiesta de la Pascua nos dejó algo hermoso: la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Esa es una aplicación espiritual. Amén. Amén. Dice acá, bueno, hay otra más que tal vez sea importante declarar. ¿Qué relación tiene el número de la bestia con la bestia? Definitivamente que la bestia no es un personaje en sí. Él representa, la bestia va a ser representada por un hombre. Pero la bestia, cuando estamos hablando ahí, está hablando de 10 cuernos. ¿Se recuerdan, verdad? De 10 cuernos. Y la bestia tiene otras características ahí que tal vez las voy a leer porque se me escapan o se me recuerdan. Pero
Bueno, la bestia tiene características, le dije, de león, de oso, de leopardo. Entonces está compuesta por una ideología que yo le llamo la ideología islámica, porque ahí está Grecia, no Grecia hoy, sino que el imperio griego, es decir, todo el mundo musulmán, ahí está Persia, Irán, Irak. Ahora esa bestia se va a personificar en un hombre que la Biblia, que Juan es el único que le llama el anticristo. Pablo le llama el inicuo, el hombre de pecado, ¿verdad? Así le llama Pablo. Pero recuérdense que cuando nosotros hablamos de la bestia y en este caso su relación con el número de la bestia, sus 3 letras en este caso, nos está señalando específicamente, ya lo dije, la relación son las 3 cosas que nos señala: su religión, su Dios y su sistema. ¿Sí me explico, hermano? Más o menos. Bueno, la siguiente pregunta tal vez tiene que ver con lo de la interpretación de que no fue el ángel acusador. Dice Lucas 22:31, yo creo que lo dejé ahí. ¿No es confirmación de Job 1:6? Sí, Lucas 22:31, cuando se le acerca Pedro a Jesús y le dice, Señor, no digas eso, güey. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahí sí, en el griego sí se le llamaba Satanás al diablo. Allá en toda la Biblia del Antiguo Testamento al diablo no se le llama Satanás. Eso es muy importante entenderlo, hermano. Mire, hay una manera que enseña la hermenéutica de estudiar la Biblia es a través de lo gramático. Y lo gramático es entender las palabras y a quién se refiere. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparecen 4 palabras para hombre y en el Nuevo Testamento aparecen 2. En total aparecen 6 palabras, 4 en hebreo y 2 en griego para hombre. Para la serpiente en el Antiguo Testamento aparecen 6 palabras en hebreo, pero para el diablo no aparece la palabra Satán en hebreo. Así que sí se está hablando de 2 personajes específicamente, uno en Mateo o en los evangelios, en este caso Lucas, y otro en lo que mencioné de Job. Yo sé que lo de Job de repente lo dejó zumbando, ¿verdad? pero eso es importante, así usted se pone a estudiar. La siguiente pregunta dice, esto está muy largo, pero dice, ¿cómo relaciona lo expuesto con las lunas de sangre? Lo expuesto sobre qué. Si hablamos del sistema de 666, no le daría mucha relación porque, miren, las señales en los cielos, si no hablé de eso, porque realmente consideré que era un tema que se ha tocado mucho, ¿verdad? Pero la relación con las señales en los cielos, hermano, específicamente 3 señales: las señales de las estrellas, las señales de el sol y las señales de la luna, aunque estrellas habría que explicarlo en griego. Esas señales están básicamente relacionadas, los eclipses lunares con Israel, los eclipses solares con el mundo gentil, la gente, y los cometas con los líderes del mundo. Por eso, a través de la observación, los rabinos llegaron a la conclusión de que cuando había un eclipse lunar en una fiesta bíblica, habían problemas para Israel. Cuando había un eclipse solar, habían problemas para el mundo. Y cuando había un cometa pasando en fiesta bíblica, habían problemas entre los líderes. Entonces la relación en este caso de la luna, el sol y las señales y las estrellas, si se dan en fiestas bíblicas, debemos de tomarlas en cuenta. Si no se dan en fiestas bíblicas, no debemos de tomarlas en cuenta. Y estas señales básicamente para mí tienen que ver más que todo con el acercamiento de situaciones de restauración o de guerras hacia Israel o conflictos mundiales. Así lo veo yo. Amén. Vamos a abordar las últimas 3 preguntas. Antes de pasar a una de las últimas
preguntan aquí cuál es el significado de Alá. No sé si lo mencionaste en la... Sí, Alá, primero, bueno, Alá es, según ellos, el Dios de Abraham, ¿verdad? Es lo que en hebreo se conoce como el tetragramatrón, que no se pronuncia, sino se dice Elohim. Cuando se ora, cuando el judío ora a Dios en primera persona le dice Elohim, pero cuando habla de Dios en tercera persona le dice Hashem. Eso es Alá, pero Alá para eso, supuestamente, pero cuando hacemos un poco de investigación, nos damos cuenta que había una diosa preislámica que se llamaba Alá, que eran las que adoraban las tribus que estaban alrededor de donde se desarrolló también Mahoma. Entonces el significado en sí de Alá no lo sé, pero usted lo puede averiguar, ¿verdad? Incluso aquí hay un hermano que estoy hablando con él, que ahí escribimos algunas cositas en griego con él, porque él es árabe. A él le puede preguntar y le va a contestar mejor que yo. Amén. Solo antes de esta pregunta, yo creo que lo que nos pasa a nosotros, hermano, es que más o menos ya teníamos nuestro plan hecho, ¿va usted? Entonces, nosotros queremos saber realmente lo que es la situación, ¿va? Nosotros tenemos que saber qué día viene el Señor. Y si nos dicen más o menos la hora, todavía mejor, ¿va? Para prepararnos un par de horas antes, ¿va? Entonces, para ser sinceros, ¿va? El segundo punto, ¿quién es la bestia? Va para atacarlo, ¿va? Y ya no querer nada con él. Y tercero, mire, hermano, háganos el favor de darnos la mejor información, porque no queremos sufrir, porque lo que nosotros no queremos es sufrir, ¿va? Entonces, más o menos por ahí va, y así vive el pueblo evangélico. Entonces, la relación de toda esta información es de que realmente es muy posible que se estén dando eventos que no nos estemos dando cuenta por no aplicarnos de forma, o que no nos estemos dando cuenta porque creemos cosas diferentes y estamos contentos con lo que creemos y no necesitamos estudiar. Ya lo que creemos es suficiente y así tiene que ser porque lo dijo tal persona y así va a ser, y así va a ser, y así va a ser. Pero a la hora de entrar a la escritura y a la hora de darnos cuenta de que ya se cumplió y que no se ha cumplido, es donde la cosa se pone seria. Entonces, por eso era importante ver algunas de estas cosas. Hay dos preguntas más. Cuando sea arrebatada la iglesia, ¿se va a ir también el pueblo judío? Y segunda, ¿y si se van a quedar hijos de Dios en la tierra para la gran tribulación? Bueno, los judíos no se van a ir cuando sea arrebatada. Bueno, al menos que sean judíos cristianos, ¿verdad? Claro, eso hay que aclararlo, ¿verdad? Realmente eso no tiene nada que ver con ser judío. Pero si se habla específicamente de Israel, ellos lo que tienen que hacer es reconocer al Mesías. ¿Y cuál es la pregunta? ¿La otra pregunta? Si se van a quedar hijos de Dios para la gran tribulación. Sí, lo que pasa es que de nuevo habría que redefinir algunas cosas como la gran tribulación, ¿verdad? Han habido grandes tribulaciones, hermano, alrededor de los últimos tiempos. Yo creo que eso sería mejor redefinirlo. Solo le quiero leer un texto. Y habrán señales en el sol, en la luna, en las estrellas y sobre la tierra, angustia entre las naciones, escuche, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Habrán señales en el sol, la luna y las estrellas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube. Solo le quiero decir algo. El Señor dijo que algo que iba a preceder su venida serían señales en el sol y en la luna. Y Él claramente en Mateo dice que el sol se oscurecerá. Y también dice que la luna se pondrá como sangre. La próxima tétrada lunar se va a dar en 500 años, en una fiesta bíblica. De ahí saque usted sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero la verdad es que muchas cosas anuncian que nosotros somos la última generación.
una generación que, yo sé que nosotros no debemos de fechar, pero tampoco podemos tirar las cosas al lado derecho o izquierdo, ¿verdad? No debemos de fechar, y no estoy fechando, pero sí debemos de entender que estamos muy cerca. Tal vez sería bueno aprender a no estar preguntando, hermano, ¿y qué va a pasar en el 2017 o en el 2018? Sino saber que estamos muy cerca, y muy cerca es muy cerca. Sí, me explico. Porque estamos de repente pensando como aquel que le dicen, ¿le gustaría a usted saber cuándo se va a morir? Está difícil, ¿verdad? Esa pregunta. Es importante entender eso. En cuanto a la tribulación, es otro tema que hay que explicarlo, hermano. Y bueno, eso yo creo que en otro momento. Sí, ¿saben qué es lo que sucede, hermanos? Con algunos temas es de que se necesita tener una base informativa bien sólida, porque si no, el que pregunta se le responde en 30 segundos y se va con un pedacito y distorsiona lo demás, ¿verdad? Muchas veces que aquí venga, y por eso aclaró mi hermano, le decía, no va a ser que alguien, como estábamos hablando de que la segunda venida pudiera ser un evento relacionado con el mismo arrebatamiento, o como algunos lo han enseñado, como el mismo evento. Yo el año pasado en un retiro en Estados Unidos, hermanos, con los que yo comparto en Estados Unidos, de que vienen de iglesias, de nuestra misma iglesia donde nos salimos todos, explicaban de que el día del Señor lo entienden con todos los eventos metidos ahí en un solo evento, empezando con el arrebatamiento y terminando con juicios. Entonces todo eso requiere tiempo para explicar, para que uno no se vaya diciendo, mire, ¿sabe usted que creen ahí? O ya no creen ahí, o sabe usted de que yo le estaba diciendo, le voy a decir algo de la tribulación. A los cristianos que ahorita están decapitando los de ISIS allá en el oriente, cuando los agarran, los arrodillan, saber qué más les hacen, y les empiezan a quitar la cabeza. Imagínense que se aparece a usted ahí sobrenaturalmente con ellos y les dice, mire, esta no es la tribulación, oye, va a venir otra peor. A ustedes les están quitando la cabeza, pero todavía no es la tribulación. Para ellos esa es la peor de las tribulaciones. Entonces hablar de la tribulación es algo complejo, porque necesita la base de entender ciertas profecías relacionadas con lo de un tiempo, o no, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y hablar de cuando aparecen los más de 1260 días, etcétera. Entonces no se puede entrar a hablar así, o por ejemplo relacionar la tribulación con algo que se le llama en la Biblia la abominación desoladora, que es otro tema. ¿Qué es para la abominación desoladora? Entonces no lo vamos a decir ahorita, si hace 2 minutos de falta para que terminemos. Entonces está bien complicado poder dar una respuesta en 5 minutos. Entonces nosotros tenemos comunión, vamos a seguir estudiando, vamos a seguir exponiendo. Hermano va a venir en otra ocasión, ya esta es la segunda vez que viene a exponer temas proféticos, no de profecía de decirle la vida a nadie, sino proféticos de la Biblia, ¿verdad? Lo profetizado. Entonces yo voy a darle el tiempo a él, pero me bendice. Hay una pregunta aquí sobre el anticristo, pero no es de las que él expuso, entonces ya no nos vamos a extender en ella. Solo quiero decirle lo siguiente, porque quedamos que íbamos a terminar a las 5:30. Hermano, ¿cómo nos sirven a nosotros estas instrucciones? Estemos o no estemos totalmente de acuerdo, nos sirven para que preparemos nuestro corazón y nuestra vida para el tiempo final y el encuentro con el Señor. Nos sirven para que nosotros no nos asustemos, no es de que hay el anticristo y que si la bestia y que si y será que con las señales de los cielos. No, para que cada día que nosotros vivimos estemos expectantes del Señor Jesucristo y nuestras vidas sean vidas que agradan a Dios, preparados para que cuando Él decida podamos
adentrarnos en su perfecta voluntad. ¿Por qué le digo, hermano? Porque yo invité a mi hermano y está él hablando. Porque, hermano y hermana, el sistema que estamos viviendo, perdone que le diga, no, ya nos está, pareciera que no se está esperando al Señor Jesucristo. Que la gente está como adormecida, ¿va? Como que no parece que venga, va, porque ya pasó el 2000. Dijeron que venía en el 2000, no vino. Va. Nos habían dicho que venía el 88, no vino. Que en el 92, no vino. Entonces, a lo mejor ni va a venir. Miren, hermano, el Señor va a llegar cuando no lo esperen. Con dos tipos de personas: vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Y esto es para que las prudentes vengan. Hay que agarrar aceite, porque no sabemos a qué horas viene el novio. Amén, hermano Víctor. Sí, solamente leer otro texto para que ustedes se den cuenta cómo está asociada la venida del Señor Jesús con señales en los cielos. Por la pregunta de las letras, ¿verdad? Dice: pero inmediatamente después de la tribulación de sus días, hay que explicar a qué se refiere. El sol se oscurecerá, eclipse. La luna no dará su luz, eclipse. Las estrellas caerán del cielo. Ahí, hermano, la palabra incluso, una estrella cae sobre el cielo, una estrella cae sobre la tierra, la desaparece. Pero en el griego no dice estrella, sino que habla de un cometa, ¿verdad? Caerán desde el cielo. Y las potencias de los cielos serán sacudidas, hay que explicarlo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Miren lo que está anunciando la venida del Señor. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre. O sea que antes de que vean al Hijo del Hombre, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Lo impresionante es que en todo esto nosotros nos acercamos a una fecha donde va a haber, y ya Génesis nos dijo que Dios dejó el sol, la luna y las estrellas, el sol y la luna, para que sean señales en el Moed. La palabra Moed en hebreo es fiesta, de la que se traduce fiestas. Y ahorita estamos viviendo una tétrada y también eclipses solares donde se están dando en fiestas bíblicas, y aparecerá en la señal del Hijo del Hombre. Eso nos lleva, hermano, a decir: Señor, yo obviamente creo a tu palabra y estoy siguiendo, estoy a la expectativa de las cosas que están pasando. Amén, amados hermanos. Así que no se asuste, por favor, al contrario, alégrese de estas cosas y que nos sirvan, hermano, para erguir nuestras cabezas y buscar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Muchas gracias, hermanos, por la paciencia que me tuvieron. Bendiciones. Vamos a orar por hermano. Vamos a orar por el hermano Víctor. Póngase de pie. Gracias por responder a esta invitación. Los que estén por internet, que ya me comunicaron que están por internet, Dios los bendiga. ¿Sabe usted? Y quiero finalizar con esto: ¿cómo se despedían los cristianos al principio? Ellos decían, cada vez que se despedían, decían Maranata. Así es, ¿verdad, Víctor? Y Maranata es Cristo viene. Y que el pueblo de Dios, por lo menos los de aquí de Fuerte Ciudad, le recordemos a otros, ¿va? Si nos pegamos, ¿eh? Cuando nos vemos, yo voy a hacer este año no sé qué, mira, a ver si nos vemos esta década. No, que nosotros nos pudiéramos despedir dando la mano a alguien, diciéndole: Cristo viene. Que en nuestro corazón haya un anhelo por su venida, porque la Biblia dice que hay una corona, dice Pablo, la cual me dará el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Este super express seminario de misterios proféticos es ¿por qué? Porque queremos amar la venida del Señor. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos para el frente. Vamos a bendecir la vida de mi hermano Víctor.
Padre Dios Todopoderoso, gracias por mi hermano. Sabemos de que es un siervo tuyo, que al igual que todos los siervos ha tenido luchas, batallas, Señor, y que, Señor, se ha dedicado a tu palabra. Y así como todos los que vivimos esta senda ministerial, que tenemos batallas, Señor, que todas estas siempre, Señor, nos llamen a buscarte de todo nuestro corazón en tu palabra. Señor, bendecimos su iglesia, el ministerio, los medios que tú le estás dando, Señor. Bendecimos su venida, las iglesias en Honduras, Dios mío, las iglesias en donde tú lo tienes, Señor, como responsable. Su familia, su esposa allá en la ciudad de Dallas. En el nombre de Jesús, a sus hijos. Y te damos gracias por lo que Él vino a dejar. Muchas horas de estudio en tu palabra a la luz de su espíritu para venir a traerle a tu pueblo en Fuerte Ciudad, Señor, el conocimiento que, Señor, tú le has permitido. Ahora, Señor, levantamos nuestra mano derecha y te decimos: ven, Señor Jesús. Porque así termina Apocalipsis. El Espíritu y la novia dicen: ven, Señor Jesús. Cerremos con ese himno. Dígalo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Somos la generación que creemos que ha de ver al Hijo del Hombre en su venida. Somos la generación, Señor, del final de los tiempos. Bendice a este pueblo. Bendícelo, Señor, porque muchos tienen luchas, muchos tienen pruebas, muchos tienen batallas, pero muchos tenemos una expectación gloriosa por mí, porque Cristo viene. Adore un momento, adore un momento. Viene por mí, viene por mí. Gloria a Dios. Viene por mí, Señor. Viene por mí. Viene por mí, hermano, y por usted. Viene por mí. Viene. Oh, viene por mí. Viene por mí. Gracias, Señor, en esta tarde. Que podamos vivir, Señor. Que podamos vivir en la convicción, Señor, que tu venida está a las puertas. Una última vez Él volverá y adoramos un momento. Una última vez, con todo su corazón. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Él volverá. Una vez más y nos vamos. Él volverá. Sí.
bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra roca, nuestra fuerza, nuestro refugio, nuestro amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, y que el conocimiento que hemos recibido lo valoremos, nos inspire a buscarte y a afirmarnos en pos, Señor, de aquello, Señor, que será nuestra realidad eternamente, los bienes futuros. Despide a tu pueblo con paz, con gozo, con bendición y en victoria.